Buenas tardes, teleaudiencia. Hoy día hemos venido en búsqueda de la verdad conforme a ley. Hemos venido buscando al doctor Luis Enrique Gálvez de la Puente y nos ubicamos acá en su estudio jurídico Larraín, donde vamos a preguntarle cosas importantes sobre el Partido Acción Popular, qué es lo que está pasando y cuál es el camino rumbo a las elecciones municipales y regionales de 2022. Doctor Luis Enrique Gálvez, bienvenido a Noticias Skynet. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar contigo acá. Hoy día vamos a conversar en la problemática del partido, empezando de la campaña de elecciones internas. ¿El proceso se ha llevado adecuadamente? ¿Ha tenido vicios? ¿Cómo lo ha visto usted desde un punto de vista general con todos los candidatos? Bueno, ha sido un proceso electoral interesante porque han habido 4 candidatos a la Secretaría General Nacional y se ha hecho campaña pues en la mayoría de las circunscripciones departamentales y provinciales. Así que digamos que era un proceso muy esperado, ¿no? Muchos años que no teníamos dirigencia y se había puesto mucha esperanza en que con estas elecciones ya retomemos la vida institucional. El proceso se ha llevado de la forma más ordenada en la primera etapa. Más o menos en la segunda etapa, donde se consolidaron las votaciones, hubo un pronunciamiento de los comités departamentales de cada distrito y región. Hasta ahí estuvo bien y se dio una votación. Después el Comité Nacional Electoral hizo unas resoluciones que salieron fuera del contexto del cronograma electoral. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo a ley o hay algún problema en eso? Bueno, las normas electorales señalan de que en un primer lugar se pronuncian los comités electorales departamentales sobre el resultado de las elecciones y cualquier apelación, impugnación o nulidad que se plantee de ese resultado a nivel departamental se eleva al Comité Electoral Nacional, quien resuelve sobre estas impugnaciones y luego de resuelto esto reenvía las resoluciones a los comités electorales departamentales para que con los resultados ya definitivos procedan a hacer el cómputo departamental. Y luego ese cómputo departamental de todos los departamentos se consolida por el Comité Electoral Nacional. Lo que ha pasado aquí es que se ha seguido el trámite de las impugnaciones que son resueltas en comité departamental, las apelaciones al nacional y luego se ha regresado esto a los comités electorales que han publicado un cómputo. Pero cuando lo que debió haber hecho el Comité Electoral Nacional era solamente la sumatoria de los cómputos departamentales, se introdujo un nuevo factor, que eran las nulidades de oficio, que se estaban pidiendo por irregularidades que se dice habían en algunas actas electorales u omisiones que se habían presentado en cuanto a remisión del padrón que se había usado. Y esto ha dado lugar a que se reviertan resultados de estos comités electorales departamentales sin que hayan podido verse impugnaciones en sí mismas, sino solamente una nulidad de oficio. Digamos que a cierta manera esto no se condice con el procedimiento como estaba establecido. Pero también es cierto de que no todo se debe a ese momento. Todo esto nace de mucho antes, nace desde el inicio del acto electoral, porque nuestra reglamentación establece que existen delegados electorales. Los delegados electorales son nombrados por el Comité Electoral Nacional y sirven de nexo con los comités electorales departamentales y con los miembros de mesa, ¿no? ¿Para qué? Para llevar la información, para llevar los documentos, para llevar los padrones, para llevar las actas, para recoger las actas, para remitirlas al Comité Electoral Departamental y Nacional. Y es ahí que se ha presentado la deficiencia. Resulta que han habido lugares de votación en los que no han llegado los materiales, o sea, no llegaba el padrón, no llegaban las ánforas, las cédulas, y entonces se desesperaba la gente, ¿y cómo hacemos? Y muchos improvisaron haciendo la elección, autorizados por los comités electorales departamentales, a imprimir el padrón estaba cargado en la web y hacer sus cédulas. Y después se ha dicho que eso no valía porque no eran los documentos que tenía el delegado electoral. En otros casos el delegado electoral ha recogido después de las mesas los actas y los padrones, pero estos no han llegado al Comité Electoral Departamental o al Nacional, porque se han extraviado, se han perdido, y eso ha sido materia de nulidades de oficio. De otro lado, ha habido casos en que el material electoral llegó, todo estaba en orden, pero los avisos que se colocaron tenían deficiencias, equivocados nombres o números, ¿no? Y todo eso
es culpa del aparato que organiza el proceso, no es culpa ni del elector ni del candidato. Y es absurdo pues que se invaliden los votos del elector y se dé un resultado distinto para el candidato por cosas ajenas a sus propias voluntades o acciones en estas responsabilidades. Y además se presta a que haya mucha mala intención, porque si yo pierdo en una localidad, a mí no me interesa que llegue el acta ni que llegue el padrón, entonces yo interfiero. Y si existen malos elementos a nivel de estos delegados o de estos personeros que se encuentran ahí, van a hacer que se generen nulidades. Y es ahí donde, en mi opinión, un comité electoral nacional debe procurar defender el voto. Y en ese sentido, ver la realidad. Señores, si hay un acta, hay información, hay personeros que intervinieron en el acta y dicen que se usó un padrón, si el padrón no llega porque alguien lo interceptó, no puede ser motivo pues de una anulación, ¿no? No se trata acá que sea inventado el padrón o que se han inventado los votos, sino que se ha sustraído un documento para evitar que llegue, ¿no? Si hubo errores en los avisos que se colocaron, pues eso es ajeno. Ya los candidatos han difundido sus números y sus nombres y los electores los conocen. Nadie va a estar decidiendo en ese momento, si hay quien decide en ese momento, es mínimo. También se ha alegado que llegan padrones en los que aparece firmando una persona que ha fallecido. En primer lugar hay que diferenciar cuando eso determina un resultado de cuando no lo determina. Puede ser que ese fallecido haya sido suplantado. Puede ser también que al momento de firmar, el que estaba en el casillero superior o inferior equivocó al colocar su firma. Pero si es uno, si son dos en un padrón de 200 electores, no puedo pues yo anular a 200 electores por una persona que tuvo la suplantación de un muerto o porque equivocó el lugar de la firma. Entonces hay que ver la incidencia de esa irregularidad respecto al resultado. Se habla de la trascendencia de la nulidad y de afectación del resultado de la elección, porque lo que se busca en un proceso electoral es proteger el voto, no pretender encontrar cualquier cosa para anularlo, sino al revés, tratar de rescatar la voluntad. Yo creo de que en eso ha sido cuestionado el Comité Electoral Nacional, pero nuestra legislación actualmente, la ley de partidos, permite que estas decisiones de los comités electorales sean revisados por el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que es una medida apropiada y entonces frente a las impugnaciones que han hecho los candidatos, uno de los candidatos respecto a estas decisiones del Comité Electoral Nacional, hay que esperar lo que diga el Jurado de Elecciones, no hay que precipitarnos. El proceso electoral aún no ha concluido, porque concluye con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones cuando hay impugnaciones como la que se han presentado. Palabra importante, el proceso electoral no ha concluido hasta que el secretario se inscriba en el registro en el Jurado Nacional de Elecciones. Esto hay que recalcarlo siempre. El resultado, una vez inscrito el secretario general, recién está autorizado para hacer cualquier gestión legal en el partido, en cualquier ámbito. Bueno, el proceso electoral concluye con lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones. Si declara que no hay lugar a la impugnación, vale lo que ha resuelto y las credenciales que ha otorgado el Comité Electoral Nacional. Pero si decidiera que es inválido eso y lo anula, el Comité Electoral tendría que revertir y proceder a proclamar a quien corresponda según las indicaciones del Jurado Nacional. Ahora, esa es la parte electoral del proceso. Lo de la inscripción en el ROP es un requisito para el ejercicio del cargo en cuanto a las funciones de representante legal que tiene el secretario general del partido, ¿no? Es como cuando un gerente tiene que estar inscrito en registros públicos para poder firmar los cheques, para poder firmar contratos, ¿no? Igual, el secretario general del partido no va a poder realizar ninguna actividad de ese índole civil mientras no tenga inscrita su elección en el jurado de elecciones, ¿no? Ahora, una cosa es que esté inscrito el secretario general nacional del partido y los dirigentes del CEN y los comités distritales provinciales. Otra cosa es participar en las elecciones municipales y regionales. ¿Es necesario tener un secretario general inscrito para participar en estas elecciones municipales? Bueno, había una disposición del jurado de elecciones de que no se permitía ninguna inscripción, ninguna acreditación, ningún acto partidario mientras no se hubiera regularizado las elecciones de dirigentes. Esto era porque habían varios partidos, no solo Acción Popular, que no habían podido formalizar su elección y por tanto no tenían inscrito un representante legal, y la idea del jurado era impedir cualquier acción de estos partidos hasta que regularizaran eso, inclusive su adecuación a la nueva ley. Pero recientemente se aprobó una modificación, una ley
en la reunión del Congreso descentralizado con Cajamarca, en la cual se ha dicho específicamente de que no será impedimento para participar en un proceso electoral el que hubieran problemas de registro de las dirigencias, ¿no? En ese sentido el partido podría hacerlo, ¿no? Pero obviamente no es lo mismo participar en un proceso con las dirigencias regularizadas para todo tipo de acciones que hacerlo sin ellas. En todo caso, esta disposición legal está sujeta a una reglamentación que tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones. Se ha dado 30 días para eso, así que debe estar antes de fin de mes, y con esa disposición ya del jurado sabremos exactamente cómo se va a tener que proceder. Hay que ver que en el caso del partido, hace muchos años que no tenemos un secretario inscrito, pero se ha agravado esto con la reciente renuncia del personero alterno. Primero renunció la personera titular, hace ya un par de años, ahora ha renunciado el personero alterno, y ya no tenemos inscrito a nadie que pueda ejercer una representación del partido ante el jurado de elecciones o ante el registro partidos políticos. Entonces hay que ver qué dirá el reglamento ese para ver cómo podríamos actuar en el entendido de que se puede participar en estas elecciones, pero tiene que haber un criterio de procedimiento a seguir para ello, ¿no? Este 20, supuestamente hay un congreso extraordinario convocado por el Mundo del Águila. ¿Es válido este congreso? Bueno, yo creo que se ha precipitado el correligionario del Mundo del Águila al convocar a este congreso, porque si bien la norma estatutaria señala que él puede hacerlo cuando queda firme, en definitivo, resuelto por el Comité Electoral Nacional, la proclamación de su candidatura, esto tiene que concordarse con la actual legislación, que habla de que esa proclamación del Comité Electoral puede ser impugnada ante el jurado de elecciones, ¿no? Entonces, esta norma que estaba basada en lo que era la anterior legislación y la hemos tenido siempre, incluso yo cuando fui elegido convoqué al Congreso después de que quedó consentida mi elección por el Comité Electoral Nacional. En este caso él debe entender que habiendo esa impugnación esto no está consentido, y hacer esta juramentación del Comité Ejecutivo Nacional y de su persona es precipitado en la medida que podría ser revocado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Todos los actos que se congregan ahí. Obviamente, si fuera revocado por el jurado, todo esto quedaría sin efecto, ¿no? Pero si no lo es, obviamente tendrían validez. Entonces, pero en todo caso se crea una situación incómoda, ¿no? Porque habiendo un numeroso contingente de militantes del partido que apostó por otra candidatura y que esta candidatura ha hecho esa impugnación, que además arrastra a varios comités de base, no se ve muy, digamos, muy ordenado que un dirigente ya juramente cuando todavía está en discusión su elección, ¿no? Ahora, el 19 hay otra convocatoria hecha por el presidente Mesías Guevara, interino en el cargo. ¿A qué se debe esto? Se debe justamente a lo que señalé hace un momento, a que ha habido una renuncia del personero y ha puesto en agenda la necesidad de que el plenario solucione esto, o sea, que nombre una persona para que el registro electoral la acredite y podamos ser a través de estos personeros incluso lo que está referido al proceso electoral, ¿no es cierto? Porque alguien tiene que inscribir las candidaturas y tiene que ser un personero inscrito, ¿no? Entonces, eso se ha puesto en la agenda y también contempla la agenda el informe del Comité Electoral sobre todo lo que ha desarrollado en este proceso, incluso el informe económico, porque obviamente acá han habido unas costas que han pagado los candidatos, han habido unos gastos del proceso electoral y necesitamos saber, pues, la justa utilización que se han hecho de esos fondos. Pero también hay otro hecho, que este mes de noviembre está venciendo el mandato del actual Comité Electoral. El Estatuto señala que el Comité Electoral se elige por 3 años y que son cada año renovados en 1/3. Ya se dio todo eso, se han usado todos los suplentes ya para cubrir los cargos y ya el Comité Electoral ha cumplido sus 3 años. Entonces tiene que decidir eso también el plenario en el sentido de ver cómo se mantiene la existencia de este órgano electoral que eventualmente será necesario para cualquier proceso posterior, ¿no? Hemos visto en las redes sociales que también existe la carta de la renuncia de la presidenta del Comité Electoral, Doris Guerrero. ¿Por qué es el motivo? ¿Está bien? ¿Cuál es el asunto de renunciar sin haber entregado cuentas? Esta es la segunda vez que sale ese, ¿cómo se dice? Fake news, ¿no? Porque no es cierto. O sea, esa es una carta que si usted la ve ahí está fechada en noviembre del año 2019 y se debió a una coyuntura de la elección que en el año 2019 se hizo de los congresistas para este congreso de un año, el pasado, ¿no? Y se produjeron una serie de altercados, digamos, entre algunas partes y la presidenta sintió, pues,
disconforme con esto por una falta de seriedad con respecto a su persona y expresó su renuncia. Pero luego se conversó con ella, tuvimos una reunión del comité político y se le dio todo el respaldo para que continuara y ella retiró esa carta, ¿no? Pero el año pasado, así como este año, la vuelven a publicar y el común de la gente, ¿no es cierto?, no verifica la fecha de la carta, ¿no? O si la ve, solo ve la fecha, creo que dice ahí 16 de noviembre, ahí sí, este año, ¿no? Y no ven que es el año 2019. Ahora, ya sabemos que todavía falta que se inscriba en el Jurado Nacional el nuevo secretario general. Y en este plenario que van a elegir al nuevo personero y al alterno, personero legal, esto le va a dar cavidad al partido a poder trabajar sus candidaturas preelectorales, o sea, sus precandidatos a nivel nacional. ¿Puede el partido ya lanzar su gente o la gente puede ir movilizándose a hacer su precampaña? Bueno, las elecciones son el próximo año de todas maneras y las elecciones internas de los partidos van a ser a principios del próximo año. Entonces me parece a mí saludable que nuestros militantes que tienen la vocación para postularse en este proceso lo hagan desde una vez ya anunciando sus candidaturas o precandidaturas, comiencen a organizar los grupos que los respaldan, ¿no? Y preparar lo que serían sus listas de candidatos a alcaldes y regidores, atendiéndose a la legislación electoral que exige hoy en día la participación de la mujer, la alternancia, ¿no? Entonces, eso es importante. No hay ningún inconveniente para que esto se dé. Ya en su oportunidad, cuando se determine la modalidad del proceso electoral con la directiva esta que debe sacar el Jurado Nacional de Elecciones por mandato de la ley, que debe ser antes de fin de mes, podrán conocer el procedimiento que van a seguir. Pero uno debe preparar ya las candidaturas desde este momento y además con la seguridad de que el partido va a participar en las elecciones. No veo yo por qué habría alguna razón de que el partido no tenga intervención en el próximo proceso electoral, ¿no? Ahora, para que la gente sepa, en el partido Acción Popular existe un militante, un voto, y cada candidato hace su campaña distrital, provincial, regional. No existen personas ni pseudo líderes que estén cobrando cupos, ni tampoco que le den la bolilla mágica para que gane las elecciones. Eso hay que tenerlo claro. Usted sabe que en el partido existe un militante, un voto. Que no se dejen sorprender los que quieran postular a que venga alguien y diga, yo te voy a hacer ganar, yo tengo el control en tal lugar. Eso, en palabras legales, para que la gente sepa que no existe eso en Acción Popular. Así es, la elección se va a realizar sobre la base de nuestros militantes y sobre la base del padrón que está publicado, es el padrón de la última elección, no veo yo razón para que vayan a modificar eso, y deben prepararse a tener la seguridad de que quien obtenga la mayor cantidad de votos va a ser el candidato oficial del partido, ¿no? Ahora, siempre se presta pues a que haya gente que diga yo influencio aquí, yo influencio allá, y lamentablemente sí hay personas que tienen, digamos, sus bolsones electorales, ¿no? Porque han habido, y se ha denunciado en su momento, inscripciones masivas, no necesariamente producto de una motivación de afectos hacia el partido, sino por compromisos con determinadas autoridades, ¿no? Yo siendo alcalde, yo soy una autoridad, he dicho a todo un grupo de gente a la que he apoyado, con la que trabajo, afíliense. Entonces han llegado una cantidad de afiliados que nadie más conoce que esta persona y entonces le dicen, te entrego este bolsón. Pero eso obviamente hay que descartarlo en la medida que el Comité Electoral, como hemos pedido en innumerables oportunidades, entregue pues el padrón con todos los electores y sus direcciones para que uno pueda hacer campaña, porque yo entiendo de que usted ha podido traer pues a 4 o 5 vecinos afiliados al partido, pero si yo soy el candidato y hablo con ellos, de repente demuestro que tengo mucho más actitudes que las que ustedes le pueden decir de la otra persona, porque hay que pensar que nuestros militantes, sea el camino por el que han llegado, son gente racional y hay que procurarles el convencimiento. Entonces yo creo de que ahí lo importante es exigir a los órganos electorales la mayor transparencia y la posibilidad de acceso de todos los precandidatos a la información de dónde viven los electores para poder buscarlos, hacerles llegar sus propuestas y conocerlos personalmente. Usted es miembro del comité político, miembro del plenario, usted va a asistir el día 19. ¿Este plenario se va a hacer virtual, va a ser público, va a ser cerrado? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, yo siempre fui partidario de los plenarios públicos, ¿no?
Cuando yo era secretario general, las puertas estaban abiertas a todos a las sesiones del plenario, obviamente con el orden del caso, sentándose en la parte posterior del Salón Perú, ¿no? Y especialmente invitamos a que participen los jóvenes para que escuchen, para que vean cómo sus dirigentes intervienen. Y ya con la pandemia ahora ha habido sesiones de Zoom en los que se ha permitido, porque se ha transmitido a través del Facebook Live, ¿no es cierto?, la sesión, sin posibilidad de intervenir, pero sí de escuchar, ¿no? Obviamente, si hubiera alguna parte del debate que alguien considerara pues reservado, como pasa en el Congreso, se pasa ese momento a un debate reservado, una votación reservada, pero la mayor parte de un plenario son cosas que deben ser conocidas por todos, son públicas. Así que yo soy partidario de que se transmita, pero sé que no lo son todos, y a veces eso mucho depende del presidente del partido, ¿no? Decidir si se acepta o no esa difusión. Ahora, el que puedan participar, lo que algunos dicen como fraterno, o sea, que lo dejen entrar al Zoom, pedir la palabra, hablar, puede crear desorden, ¿no? Porque muchas gentes queriendo intervenir no nos hacemos entender, ¿no? Pero el hecho de que se conozca qué opinó cada cual o cuál fue el sentido de la votación me parece saludable. ¿Quiénes van a participar en ese plenario? Bueno, los que siempre han estado de miembros del plenario, que son los miembros del comité político, o sea, los exsecretarios generales, el presidente del comité electoral, el presidente del comité electoral, los alcaldes provinciales, ¿no es cierto?, los alcaldes distritales que tengan creo que más de 50.000 electores, sus respectivos comités, y los presidentes regionales, los congresistas, ¿no? Y luego representantes de los excongresistas, creo que son 5, ¿no? Los expresidentes de Cámara, ¿no? Y representantes de ministros y de exdiputados, ¿no? También deben participar los representantes, o sea, los secretarios generales y vice de política y secretarios de juventudes de todos los departamentos, de las capitales departamentales, ¿no? Pero hay quienes decían, eso ahora está un poco discutido porque hay algunos casos en que se han impugnado, en otros no. Entonces, eso tendrá que definirlo pues el presidente que ha convocado al plenario, si va a dejar participar a estas dirigencias de base y en todo caso, cuál va a ser el criterio. Yo entendería que aquellos que no han sido materia de impugnación ante el Jurado Nacional tendrían expedito su derecho, ¿no? Vamos a ver el tema de los militantes que han renunciado al partido, primero, porque hemos visto que autoridades como alcaldes, regidores, que ya están yéndose a otros partidos políticos, en otros distritos incluso de la jurisdicción donde ellos postularon, están renunciando al partido. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué se debe eso? ¿Quién los trajo? Y la militancia tiene que saber cuál es la forma de pensar de ellos una vez llegando al partido, ganando una alcaldía, después retirándose como si fuera un vientre de alquiler, en malas palabras, como todo el mundo lo está llamando ahora. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos prohibir incluso de que ellos no postulen a otros lugares porque se aprovecharon del partido? ¿Cómo estás viendo tú esto? Porque la militancia lo dice en las redes sociales. ¿Qué pasa con esta gente que está renunciando al partido para irse a otro partido a postular? Bueno, eso se llama transfugismo, ¿no? Y ha habido varios intentos legislativos de impedirlo, ¿no? En la última reforma electoral señalaba que debían haber renunciado al partido un año antes de la convocatoria de elecciones para yo poder pasarme a otro partido, y también tenía que inscribirme en ese partido un año antes de la convocatoria, cosa que se dificultaba mucho para los oportunistas de último momento. Sin embargo, hubo una ley que difirió eso y ya no era de la convocatoria, sino del día de la elección, ¿no? Y ahora han sacado una nueva contrarreforma, como se dice, porque han salido una serie de leyes que parece que estarían ampliando eso hasta la fecha misma de la convocatoria, ¿no? Entonces, eso ha motivado pues de que muchos renuncien. En el caso del partido han habido varios que han sido congresistas en el último periodo y que hemos visto sus renuncias, pero porque nos hemos enterado a través del ROP, porque ni siquiera han tenido delicadeza de mandarnos una comunicación al partido, ¿no es cierto?, de publicar algo explicando una razón de su alejamiento, ¿no? Y todos dicen es porque está ya inscrito o yendo a otro movimiento. Y recientemente hemos visto también alcaldes que han comenzado a salir de nuestra organización también sin ningún tipo de justificación. Y aquí lo que sucede es que en el partido ha estado primando un criterio
electorero, ¿no es cierto? O sea, yo quiero ganar la elección, entonces me busco a la persona que tenga mayor posibilidad de ganar la elección, y como exigen que se afilie al partido, porque ya no se puede llevar independientes por la ley para evitar estas situaciones, afilio a gente sin convicción. Y esta gente afiliada sin convicción solo se ha afiliado para ganar la elección, o sea, para entrar a la alcaldía. Cuando haga la gestión no lo va a hacer tampoco con convicción partidaria. Uno va a decir, es una gestión de Acción Popular. Sería raro, puede que suceda, gente que a pesar de haberse afiliado a último momento, termine convenciéndose y haciendo una gestión institucional. Pero lo más común es que lleven a sus propias personas, hagan la gestión para su propia promoción de imagen, y a la hora pues de terminar, como dicen, comida hecha, amistad deshecha, ¿no? Me despido del partido, ¿no? Y esto genera una desazón en la militancia antigua, pero también en los jóvenes, porque el joven que entraba y comienza a hacer su carrera política dice, oiga, pero a mí de qué me sirve hacer toda esta carrera política si gente que se ha quedado fuera y ha disfrutado de su, digamos, soltería política, a la hora que quieren ser candidato aparece de la noche a mañana, sin ningún compromiso, solamente para postular, ¿no? En su propia generación uno siente, caramba, parece que la vida partidaria es ociosa, ¿no es cierto? No tiene utilidad. Yo creo que eso hay que erradicarlo. Y como le digo, ha habido reforma electoral que apuntaba hacia eso, pero ha habido una contrarreforma y cada vez se ha flexibilizado. Pero sí creo que el partido debe tomar conciencia de que es preferible perder una elección si uno no tiene un buen candidato en un distrito a ganarlo llevando a cualquiera. No solo porque mañana nos puede salir una persona de honestidad discutible, ¿no es cierto?, porque no lo conocíamos, sino porque además no va a realizar una labor ni un pensamiento acorde a nuestra doctrina. Es más, muchos repiten incluso eslogan, lemas del partido de contenido hueco para ellos, porque ni saben explicarlo ni saben entenderlo. Hubo un candidato a la alcaldía de Lima que decía, nuestro lema, el Perú como doctrina, y no sabe que el Perú como doctrina es la ideología del partido y tiene otro contenido muy superior al de un eslogan de campaña, ¿no? Obviamente se inscribió con un carnetazo, pero a la hora de la verdad ni siquiera figuró en el padrón y después se terminó yendo a la primera del problema, cuando fueron las marchas contra Merino, ¿no? Y todos teníamos una serie de compromisos que respaldar porque estábamos dentro del partido, el señor se fue y dijo, no, esto ya no va conmigo, ¿no? Entonces, ha sido un mal ejemplo. Entonces, claro, ganamos la alcaldía de Lima, pero la ganamos ¿a costo de qué? ¿De perder nuestra identidad? ¿De aceptar que quien nos gobierne como alcalde no es realmente del partido? ¿No? Pues pensémoslo de nuevo y veamos, pues a veces hay que sufrir las consecuencias de no tener una buena candidatura, pero mantener una identificación y un ideal del partido. Finalmente los jóvenes verán que hay esa línea, se animarán a seguir dentro del partido, a capacitarse, prepararse y tendremos candidatos en el futuro. Ahora, ya sabemos que hay personas que se han aprovechado, pero alguien los ha traído. O sea, eso es lo que tenemos que saber identificar en el Partido de Acción Popular y eso hay que tener muy en cuenta la militancia joven. Todos saben quién trajo a quién. Si yo te invito a una fiesta, yo soy el responsable de mi amigo que traigo a la casa del doctor y si el señor rompe algo, yo soy el responsable de que se arregle eso roto. Entonces, si ya sabemos quién trajo a quién, hay que hacer una investigación muy fuerte. Sabemos quién trajo a quién. Eso ya lo dejamos para que la militancia lo vaya analizando. En el partido existe una convicción, una vida muy diplomática. No pelean, no hacen alaraca afuera, siempre las cosas se dicen dentro. Pero en estos casos, en términos legales, ¿qué sanción va a tener los responsables que han generado problemas en esta elección última, en esta elección interna última? No hablemos de las anteriores, porque ya sabemos qué pasó. Pero en ¿qué sanciones, cuando ya se elija el nuevo secretario, cuando ya se designa el nuevo secretario, el Jurado Nacional, qué sanciones podría tener en disciplina? El problema del partido ha sido que la inexistencia de dirigencia durante los últimos 6 años ha conllevado la inexistencia pues, de tribunales de disciplina, ¿no? Y incluso cuando existían tribunales de disciplina, lamentablemente a veces se orientaban mucho a defender a los dirigentes que los habían llevado como parte de esa dirigencia, ¿no? Y no es así, los tribunales de disciplina deben ser organismos completamente autónomos y resolver en función a los criterios de conciencia. Yo entiendo de que debe revisarse las actuaciones, no iniciar pues una caza de brujas buscando a todos los responsables en el pasado, porque obviamente podemos terminar destruyéndonos, porque
quien no pecó por angas, pecó por mangas, ¿no es cierto? Pero sí ver en este último proceso electoral que no podemos ya pasar por agua tibia aquellos que habiendo recibido una responsabilidad electoral, como le digo, esos delegados, esos a los que se les perdieron los padrones, ellos que hicieron aparecer actas que no tenían ningún sustento, ¿no es cierto? O aquellos que se las llevaron al revés, tienen que ser pues separados definitivamente de cualquier función que repita esto y procesados por el partido, con una sanción disciplinaria y si es necesario hasta con una denuncia externa si ha cometido algún delito, ¿no? Porque se ha hecho muy sencillo, muy fácil intentar hacer estas cosas porque mañana pues todo se olvidan, ¿no? Entonces sí, yo creo que debe ser esto. Esperemos que en algún momento los tribunales de disciplina del partido puedan tener esa verdadera autonomía. Yo en algún momento señalé que parte de los recursos que deben entrar al partido como este financiamiento público deberían ir a la capacitación de estas personas que se especialicen en labores de disciplina, como lo hacen los magistrados. Así como hay una academia de magistratura en la que uno se prepara para ser juez, acá debería haber también una academia de magistrados disciplinarios del partido que se encarguen pues de entender cuál es la función y la forma como deben practicar su propia misión dentro de esto. Y otra cosa es que muchas veces el afiliado cambia de domicilio, desaparece, no es sabido, no es notificado y se les pasan los tiempos. Para eso también se necesitan recursos, creo yo, de que debería parte de este financiamiento permitir las notificaciones notariales, la búsqueda a través del RENIEC para saber dónde está y garantizar de que es emplazado para que haga sus descargos y con los descargos hechos aplicar la sanción y no dejar como muchos que han pasado en abandono estos hechos en el pasado. Para redondear la idea de las elecciones municipales, el Partido Acción Popular sí está capacitado para poder participar en las elecciones municipales regionales que se vienen con dirigencia o sin dirigencia, porque ya van a nombrar su personero legal y van a tener su nuevo comité electoral, pero eso parte del plenario. Que la militancia sepa, porque a través de noticias que ahí nos están mirando a nivel nacional e internacional, que sepan que están listos para trabajar, no están supeditados a que exista o no inscrito un secretario general por el momento. Mensaje a esa gente. Bueno, decirle a todos nuestros militantes que estamos ya a puertas del proceso electoral interno para nominar a nuestros candidatos. La elección es el próximo año, a principio del próximo año tenemos que ya tener definidas nuestras candidaturas y por eso es necesario de que quienes estén interesados anuncien esa voluntad, que se comiencen a formar los equipos, porque las candidaturas a gobernadores y alcaldes no es una candidatura individual, hay que armar el equipo de regidores y de consejeros regionales. Y además comiencen a tomar contacto con los militantes. Para ello revisen el padrón, exijan que se les informe sobre las direcciones y comiencen a visitar a los militantes de base para hacer la campaña. Ya el proceso en sí que deben seguir será resultado de la reglamentación que va a expedir el Jurado Nacional de Elecciones y obviamente esperemos que antes que tengamos estas elecciones internas se haya solucionado en la Secretaría General, porque tampoco es cuestión de decir, como no nos va a afectar, dejémoslo de la dirigencia a las calendas griegas, no es así. Hay que tener la idea de que este Jurado Nacional de Elecciones debe ver el caso de Acción Popular, un partido de la importancia, no solamente por los 65 años de historia, sino por tener congresistas, tener alcaldes, gobernadores, ¿no es cierto?, que tiene pues que atender este reclamo y resolver la brevedad posible. Así que también yo espero de que para principios del próximo año tengamos ya resuelto el tema de la Secretaría General Nacional. El partido tiene una organización oficial, porque está inscrito el presidente interino, la vicepresidenta, y en estos casos, el partido siempre va a tener un comando, como se dice, no está acéfalo en su totalidad, porque incluso tiene una inscripción. ¿Cómo ves el partido trabajando en equipo si es que pasara algo con respecto al país, de cualquier índole? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo reaccionaría Acción Popular ante una amenaza contra la democracia y contra la estabilidad peruana? Bueno, como se ha dicho, ¿no? El partido tiene inscrito un presidente del partido y un vicepresidente que el jurado y el ROC reconocen como tal, por eso es que es él el que está convocando a las reuniones de plenario, pero también el partido tiene un comité político que está integrado por los exsecretarios generales, que figuran incluso también en el ROP y que por tanto es un órgano que fija la línea política y es permanente.
tiene también al plenario, que está estatutariamente registrado como un organismo permanente, y su conformación están, además de los exsecretarios, como ya señalé hace un momento, los alcaldes, los congresistas, los excongresistas, ¿no es cierto? Y todos esos forman un conjunto que representa la voluntad del partido. En ese sentido, frente a cualquier hecho que suceda, los militantes no pueden dispararse cada quien por su cuenta, ¿no? Hay que esperar que el plenario sea convocado para tomar una decisión que nos obliga a todos, ¿no? Y, mientras tanto, el comité político puede dar lineamientos, como los ha hecho en el pasado, y explicar cuál es la posición que se pueda asumir. Se hizo durante la segunda vuelta electoral, se sacó un acuerdo del plenario al respecto, ¿no? Entonces no es primera noticia de que pudiéramos tomar una decisión de esa magnitud. Ya teniendo claro con respecto a las elecciones municipales y regionales, hay que ponerse a trabajar. Ya saben, el doctor Luis Enrique Gálvez también los puede asesorar. Él tiene un Facebook, está ubicado con Luis Enrique Gálvez de la Puente es el Facebook. Y también tiene un programa que se llama Dialogando, que lo transmitimos por Adelante Perú, que es un Facebook también de medio de comunicación. Ahora, yo quiero que toda la militancia esté enfocada en dos cosas importantes. El partido nace, se funda y se crea. Los militantes son los dueños del partido. No existe un dueño absoluto, una persona, no existe. Es todos los militantes, de acuerdo a lo que nos dejó Fernando Belaúnde de Terry, Javier Abolanini, Valentín Paniagua, Violeta Correa y todos los líderes que han estado. Siempre han dicho, las bases son las que mandan. ¿Cómo ves la gestión de la doctora María de Carmen Alba Prieto como presidente del Congreso del Perú? Bueno, María Carmen Alba es una persona que ha sido miembro del partido desde su juventud, además que es hija de Miguel Alba, que ha sido un destacado militante del partido, ¿no? Y creo de que en ese sentido ella tiene una formación política profundamente axiopopulista. Ahora, en su función como presidenta del Congreso, ella no puede ejercer un partidismo extremo, ¿no? Tiene que manifestarse dentro de un afán de concordancia y en ese sentido sigue la línea, digamos, de lo que la mayoría del Congreso que la ha elegido como presidenta enfoca, ¿no? Yo creo de que estaba responsablemente actuando, ¿no? Tal vez en algunos momentos se siente presionado por algún sector, sobre todo este sector que está buscando la vacancia presidencial y obliga a ciertas posiciones que algunos sectores consideran duras contra el presidente Castillo, pero también creo que es parte del equilibrio de poderes, ¿no? Ella tiene que defender el fuero, ¿no? Yo lo que sí le aconsejaría es que no solo se trata de defender el fuero y sacar leyes como la que se han sacado de la cuestión de confianza y algunas otras que tienden a fortalecer al legislativo. Hay que también sacar leyes que busquen hacer responsable el ejercicio de mucha función legislativa, como ha sido la iniciativa del gobierno que está pidiendo que se regule la vacancia presidencial y otras cuestiones. Y que tenga mucho cuidado que el entusiasmo en cuanto a reformas no terminen siendo de mañana objetadas por el Tribunal Constitucional, como ha pasado con la cuarta legislatura, ¿no es cierto?, que aprobó el anterior Congreso, que recientemente ha sido anulada por el Tribunal, ¿no? Entonces, hay que tener eso, hay que ver que es una persona que está en un cargo de mucha responsabilidad y sujeta a muchas presiones. Entonces, hay que ser consciente de ello y creo yo que el consejo sería que mantenga esa posición, que no se deje arrastrar y que sea muy responsable con lo que se está viendo. Además, creo que falta difundir un poco más la agenda parlamentaria. Así como se dice que el presidente Castillo no hace nada, son 100 días en que no se ha avanzado, incluso así lo criticó María Carmen, también es cierto que mirando al Congreso no ha avanzado, fuera de pocas normas no ha avanzado mucho en las grandes responsabilidades que tiene, y eso le evidencia el desgaste, porque no solo el presidente Castillo está perdiendo popularidad, sino que el Congreso también está perdiendo ampliamente su popularidad, y eso es malo para la democracia, no porque uno pierda más que el otro vamos a estar contentos, no, al revés, lo que queremos es que la población encuentre confianza en sus gobernantes para que la democracia tenga sentido, porque tener gobernantes en los que no tiene fe, no confía el pueblo, lo que genera es una situación de desconfianza en la propia institución democrática y los cantos de sirena de las voces autoritarias de izquierda y de derecha llegan muy fácilmente a calentar los ánimos de la población. Vamos a tocar otro tema que es de Manuel Merino, que es importante, que están ya las redes y están muchas personas ya viendo, hay una persecución política. ¿Cómo ves ese caso? Manuel Merino fue un presidente constitucional elegido por sucesión, de acuerdo a la Constitución, pero de ahí hubieron unas revueltas
asusadas por gente que se ve en las redes sociales, Manuel Merino está haciendo una defensa legal propia, está asesorándose o no está haciendo bien su defensa. Bueno, en primer lugar, mi posición ha sido en todo momento de que la sucesión presidencial fue constitucional, ¿no? En eso no encuentro yo ninguna posibilidad de calificarse el acto como un golpe de Estado o como una violación del régimen constitucional. Sin embargo, también fue mi posición desde un inicio de que era inoportuno e irresponsable la forma como se declaró la vacancia, ¿no? Esa fue la posición del partido. El comité político había conversado esto ya con Merino en el sentido de que no quería el partido una vacancia que lo pusiera en la incómoda situación de asumir una presidencia en esas circunstancias, porque se iba a ver como que se estaba buscando satisfacer un ánimo partidario personal. No obstante eso, el entusiasmo, la algarabía que se vivió por esos días en el Congreso frente a los hechos que se denunciaban contra Vizcarra y la posibilidad de la vacancia, sacó 105 votos, o sea, fue una situación amplísima, ¿no? Y sabiéndose que la opinión pública se encontraba en contra, porque los medios de comunicación estaban en contra, porque analistas políticos estaban en contra, porque las encuestas señalaban que la población no quería esa inestabilidad en plena pandemia, ¿no es cierto? Y entonces se cayó en un acto, como yo digo, de irresponsabilidad, porque se vacó y se fue al gobierno y se instaló sin haber planificado en lo más mínimo la forma de articular un gobierno, que desde un inicio no tenía siquiera el respaldo de los que votaron por la vacancia, porque rápidamente se desmarcaron los parlamentarios respecto del nombramiento del gabinete encabezado por Antero Flores. Y en los pocos días que estuvo ni siquiera pudo cambiar la mayor parte de los cargos de la administración pública, ¿no? Entonces, que sea ejercido gobierno en 5 días, pues es materialmente imposible dominar el aparato del Estado como para decir que las políticas que imprimiera respondían todos a la voluntad del presidente Merino. Ahora, las protestas. Es cierto que hubieron agitadores, lo hay en todo tipo de protestas, es cierto que hubieron oportunistas como los del Partido Morado que rápidamente se endilgaron a encabezar estas protestas, incluyendo al presidente Sagasti, ¿no?, que lo que inicialmente pedían era el retorno de Vizcarra, ¿no es cierto?, y que después terminaron aceptando la postulación de Sagasti, que asumió la presidencia, por la misma sucesión que tuvo Merino, así que lo que aplicaría a Merino aplicaba igualmente a Sagasti, no veo yo la diferencia. Pero yo creo que lo mejor que hizo Merino fue la renuncia al 5.º día, porque era pues incontenible esa protesta. Era evidente la incapacidad que tenía el gabinete nombrado por él de poder articular políticas que pudieran de alguna manera contrarrestar esa protesta. Incluso el primer ministro Antero Flores, obviamente con la ayuda de los medios de comunicación que hacían quedarlo mal, ¿no es cierto?, no supo enfrentar ni responder y tuvo algunas respuestas frente a los reclamos de la juventud que se le veía totalmente alejado de la realidad. Pero el hecho de que hayan habido incapacidades de algunos de los nombrados ministros, ¿no?, y el hecho de que hayan habido agitadores, no significa de que eso ha sido lo que ha determinado la protesta. Yo estaba acá en mi oficina uno de esos días saliendo en horas de la noche y los cacerolazos aquí en San Isidro de los edificios eran sonoros. Pasaba por Miraflores o iba a San Borja y era igual, llegaba a Surco. Entonces, mira, pues, que todos estaban llenos del Partido Morado, ¿no es cierto? Los jóvenes que estaban en la calle, en cantidad, en miles, no eran pues todos militantes ni activistas del Partido Morado. Y si bien pudo haber habido el soporte de algunas ONGs o organizaciones que daban algún tipo de ayuda, apoyo o publicidad a sus eslogan, eso no puede significar que esa protesta fue pagada o puesta en planilla como algunos sectores de derecha pretenden sostener, ¿no es cierto? Es cierto de que no nace de una espontaneidad total, porque los medios de comunicación estaban alineados en esa posición, lo mismo lo estaban los analistas políticos en la mayoría, ¿no es cierto? Y obviamente eso lleva en una orientación, pero la protesta era previsible, era vista. Entonces, un político tiene que saber prever el resultado de sus acciones. Y se debió prever que declarada la vacancia en el momento y circunstancias y forma como se hizo y la asunción de Merino de esa manera tan rápida, porque renunció, Vizcarra se retira, se abandona. No hay ni siquiera transferencia, porque los ministros no hacen transferencia de cargo. Decir ahora de que la policía pudiera haber respondido a órdenes de Merino directamente para que haga una represión
que se vio, porque también es cierto, hemos tenido experiencia política de muchos casos de protestas y muchos casos de represión policial, pero aquí hubo momentos y sobre todo lugares en que la represión fue más que la común y que además se usó, como está acreditado, elementos contundentes, como estos perdigones o balines de vidrio, ¿no es cierto?, que no tenían ninguna validez para el uso de las protestas que se estaban realizando, no pueden responder pues a las órdenes de un presidente como Merino, que en esos días no había ni siquiera articulado mandos para poder tener esa cadena, ¿no? Entonces, repito, yo creo que lo mejor que pudo haber hecho Merino ha sido renunciar, se le recomendó eso, ¿no? No porque su asunción haya sido ilegal o inconstitucional, sino que era inoportuna, irresponsable, y es previsible cuidar la vida, la salud de la población y mejor dar un paso atrás o al costado cuando las cosas van por un camino que no se quiere. Se dice mucho que los caviares tomaron el poder. Ahora han salido muchas cosas que han dado luces de una conspiración que se realizó para la asunción del sucesor de Merino. ¿Cómo lo ves tú o esto es solamente parte del fake news de las redes sociales? Bueno, fue inoportuno y irresponsable porque el resultado fue pésimo, nefasto para la alianza o el grupo de partidos que manejaban el Congreso hasta entonces. Ahí estaban Alianza para el Progreso y Acción Popular, ¿no?, en la presidencia y vicepresidencia del Congreso, y terminó entrando el Partido Morado y el Frente Amplio. Sale Sagasti de la presidencia y queda Mirta Vázquez, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que era una pésima jugada política, ¿no es cierto? Y obviamente la aprovechó. Yo no digo que hayan creado la conspiración, porque crear que la gente tenga dotes de hacer carambolas de 6 o 7, mucho, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que la aprovecharon. Y entró pues el Partido Morado, entró el Frente Amplio, entraron los sectores de izquierda, ¿no?, o socialistas, a participar ampliamente en el gobierno. Muchos de ellos vinculados o reciclados del gobierno de Vizcarra, ¿no? Entonces, digamos que este interregno de 5 días que hubo entre Vizcarra y Sagasti no significó un cambio de lo que ya era la misma línea, ¿no? Era la continuidad de las mismas personas que manejaban el gobierno desde que entró Vizcarra, ¿no? Para cambiar de tema, vamos a tener el tema de geopolítico, porque hay un tema muy grande que nos afecta también al país. Estuve escuchando la entrevista que le hiciste a Llovera y tiene que ver mucho con la economía global. Lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, en Rusia y en la Unión Europea. El Perú no tiene una gran infraestructura ni tampoco tiene una gran carga laboral estatal, y eso nos salva a nosotros de muchas cosas para el gasto, por ejemplo, el gasto público. Pero en esta circunstancia que estamos casi a las puertas de una guerra China, Estados Unidos, Rusia e India, porque hay un problema muy grande, y los metales se han elevado, el Perú es un país minero. ¿Cómo tú ves el desarrollo del Perú en esos conflictos globales y cómo hay que hacer para defenderse? Bueno, esta competencia, digamos, esta guerra comercial, ¿no?, porque cuando uno dice el conflicto entre India, China, Estados Unidos y Europea, pareciera ser que fue una guerra mundial, y no es eso, sino es una base y un conflicto de una competencia comercial. Todos quieren conseguir mejores niveles de intercambio, ¿no? El déficit comercial de Estados Unidos es gigantesco, ¿no? Superavitario el de la China, ¿no es cierto?, que tiene más exportaciones que importaciones, ¿no? La Unión Europea, ¿no?, y con Rusia, con respecto a una serie de actividades, tienen estos problemas de también productos que quieren sustituir para no estar teniendo una posición negativa dentro de su comercio. Pero esto ha generado pues un mecanismo de protección que, como dice, ha disminuido el comercio internacional, que es lo que veíamos con Llovera, y eso no ayuda pues al crecimiento económico, ¿no? Entonces, esperamos que se reviertan esas políticas. Por ejemplo, Biden se ha reunido con el presidente chino, y eso ha sido visto positivamente para mejorar estas relaciones, y sobre todo el riesgo que sí existe de un conflicto armado con lo que se refiere a China con Taiwán, que eventualmente pueda arrastrar a Corea del Sur y a Japón, ¿no?, que sí sería nefasto, ¿no? Pero es una posición de ya más de 50 años que tiene pues China de querer recuperar definitivamente la posición de Taiwán. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si comienza a crecer nuevamente el comercio internacional y la competencia entre las potencias y suben los precios de nuestras materias primas, el Perú va a tener una mejor posición, sobre todo a nivel de los metales, como se dice. El precio del cobre ha subido enormemente y eso ha permitido que sigamos teniendo volúmenes de ingreso importantes, aun cuando ha disminuido la cantidad
vendida, ¿no es cierto?, sino que se ha mejorado el precio. Y también tenemos que tener presente que no solo se trata de productos metálicos o primarios, sino que también ha crecido las exportaciones no tradicionales. Acaba de anunciar justamente el PCR de que había un crecimiento sustancial de esas exportaciones no tradicionales de productos como espárragos, como paltas, ¿no es cierto?, productos de agroexportación, ¿no? Y creo yo que eso ayuda en gran medida a ir diversificando nuestra canasta exportadora, porque el problema de depender solamente de los productos primarios exportadores, que es los minerales y la pesca industrial, ¿no es cierto?, o harina de pescado, es lo que ha considerado al país como un país primario exportador, ¿no es cierto?, y que además genera mucha discusión porque son actividades que no generan una gran generación de empleo, ¿no es cierto?, y que además hecha por empresas que fundamentalmente sus capitales no están reinvertidos en el país, sino que se terminan pasando al mercado internacional. En cambio, la agroexportación sí genera mucha más mano de obra, ¿no?, y la redención, por tanto, de los dineros o del producto bruto que generan dentro del país. Entonces, yo creo de que hay esa expectativa de que el país pueda ordenarse. Obviamente, significa tener un gobierno responsable. Nadie va a discutir que la minería tiene que continuar. No queremos que el país viva solo de minería. Nos gustaría de cada vez la cantidad, que el peso del PBI de la minería fuera menor, pero no porque disminuye nuestro PBI total, ¿no es cierto?, sino porque crecen el PBI de la actividad de servicio, de la actividad agrícola, ¿no? Y para eso hay que entender de que el gobierno tiene que incentivar más que comenzar a generar desincentivos en esas actividades. Creemos, por tanto, de que el tema de la segunda reforma agraria, que suena muy de eslogan socialista y que parece recordar las expropiaciones, en realidad vaya a lo que se ha demostrado en esta resolución que han publicado sobre qué va, que es la tecnificación del agro, la potenciación de lo que es la agricultura familiar o comunal o de pequeña escala, la pequeña empresa agrícola, ¿no?, generando cadenas productivas, asociativas, generando financiamientos para la tecnificación a nivel de semillas, de producción, ¿no?, y generando mercados. Creo yo que eso va a ayudar enormemente al boom que actualmente existe a nivel de las grandes empresas agroexportadoras, se pueda difundir también entre la pequeña propiedad agrícola que puede entrar a ese mercado agroexportador tecnificado. Para ir terminando la entrevista, y muchas gracias por atenderme, Luis Enrique Gálvez, estoy muy contento porque a veces muchas personas no tienen tiempo y tampoco yo lo tengo, y entonces muy raro se puede hacer una agenda. Para terminar, la costa del Perú tiene mar. Hay muchas regiones costeras. Y hasta ahora no he visto que las regiones costeras se pongan a explotar el mar que tienen a sus pies, porque no han hecho embarcaciones de pesca, están supeditados a que les den el presupuesto, no hay creatividad en la gestión de región, y tampoco se han hecho hidroeléctricas. Tenemos 3 regiones, Cajamarca, Huánuco, Cusco, y tampoco ni siquiera se han proyectado 3 hidroeléctricas. Yo veía un video de Belaúnde hace poco que dice, de las 8 hidroeléctricas, 5 construyó Fernando Belaúnde de Acción Popular. Entonces, si nosotros en esa época hemos construido en 5 años 5 hidroeléctricas, ¿cómo es posible que tengamos ya gobiernos regionales y no hayan ni siquiera proyectado hidroeléctricas en cada región que es de Acción Popular? Y en la costa tampoco tenemos ni siquiera la iniciativa de fabricar lanchas que se pueden fabricar en el CIMA y hacer un programa regional de pesca región Piura, por ejemplo, pesca región Lambayeque, y que eso lo procesen, den alimento. ¿Les falta más de gestión pública o qué está pasando? ¿O hay mucha corrupción, que están entretenidos en la corrupción y no tienen capacidad de pensar para gestión pública? ¿Cómo lo ves? A veces, por pensar en las grandes necesidades de infraestructura, uno piensa de que solo es importante actividades de un gran presupuesto que pueda manejar el gobierno central. Pero en esto de las hidroeléctricas, por ejemplo, había un programa durante el gobierno de Belaúnde de las microcentrales hidroeléctricas que permitía la solución de centros poblados que están dentro de nuestras cordilleras, en valles aislados, pero que tienen caídas importantes de aguas y que pueden generar sin necesidad de estar interconectados al sistema.
Pero hoy en día, además, esas pequeñas centrales se pueden conectar al sistema y aunque su potencia sea mínima, implica por lo menos cubrir las necesidades de esa pequeña circunscripción. Y eso está al alcance de los gobiernos regionales. El problema son los expedientes técnicos, la capacidad de desarrollar estos proyectos y llevarlos a ejecución y no estar dependiendo solamente de la obra que realice el gobierno central. Y en el caso de la pesca, estamos hablando de la pesca artesanal, la pesca de las caletas, ¿no es cierto?, que tienen un gran conflicto a veces con la pesca industrial, porque se alega de que la masa, la biomasa que puede ser de pesca interesante para la mesa, ¿no es cierto?, para el consumo humano directo, es ahuyentada o capturada por las grandes embarcaciones que realizan la pesca, tanto conservera como para harina de pescados, las pescas de grandes embarcaciones. Sé que en el Ministerio de la Producción hay una dirección especializada justamente en fomentar eso, y así como se está haciendo este impulso a la agricultura familiar dentro de lo que sería la segunda reforma agraria, también hay que llevar lo mismo al ámbito de la pesca, porque al igual que el pequeño agricultor, que el agricultor familiar, hay el pequeño pescador, el pescador familiar, y ahí lo que se requiere es la cadena de frío, porque el pescador saca y lo lleva al muelle, pero del muelle para que llegue a la casa, el pescado no puede salir en ese momento, ¿no es cierto? No, son horas en las que tiene que estar a veces circulando. Entonces es necesario que el Estado, de alguna manera, garantice la aparición de actividades colectivas en las que se pueda generar las cadenas de frío para asegurar que este producto llegue al consumidor. Y esto va a significar una fuente pues, de proteínas importantes que en el país requieren sobre todo los sectores más humildes. Y ha habido esa actividad en otros gobiernos, no vemos por qué se ha ido dejando de lado, y tenemos que el precio del pescado pues encarece enormemente y solo está disponible en algunos grandes centros de abastos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, pero acá hablábamos de la energía, y algo que sí he visto que está aumentando bastante son los parques eólicos. Así como se habla de la energía hidroeléctrica, hay que tener en cuenta que si bien se ve limpia la energía hidroeléctrica, también significa a veces el desviar las aguas que son reclamadas para la agricultura y para el consumo, para turbinarlas, ¿no es cierto? Y las aguas, una vez que pasan por ese proceso de la turbina, requieren todo un tratamiento para volver a ser usados en el consumo o en la agricultura. En cambio, los parques eólicos, donde hay el viento, no tienen eso. Es cuestión de ver incluso las ubicaciones, y también se están conectando estos parques eólicos de generación de energía al sistema interconectado. Y no, ¿por qué no decirlo también lo de energía solar? También se puede generar, aquí en el Perú no hay esos enormes campos, pero hay otros países que tienen, así como granjas que producen energía solar, ¿no? Y que podrían ayudar enormemente a aumentar esto para sustituir las energías sucias con las limpias, ¿no? El mundo está ahora yéndose con el COP a salir de lo que es el uso del carbón para generar, pero después viene también la salida del diésel, del petróleo, ¿no es cierto? Quedar con el gas, la hidroeléctrica y las más puras de todo, que son la eólica y la energía solar, ¿no? Para no hablar de la energía atómica, que hasta ahora en el Perú no tenemos una generación de energía eléctrica a nivel de energía nuclear, ¿no? Bueno, palabras finales, porque ya tenemos la entrevista con varios temas que le interesa a la militancia de Acción Popular, a los peruanos en sí, a los empresarios para que se vayan proyectando, a alcaldes y gobiernos regionales que se proyecten a hacer programas de gran avance en la agricultura y en la pesca. Doctor, palabras finales para la gente de la militancia, para la audiencia de Noticias Skynet a nivel nacional e internacional. Sí, decirle a nuestros correligionarios que piensan postular a las alcaldías, gobernaciones, a regidores, a consejeros regionales, que no basta solamente en cuidar su perfil personal, o sea, en difundir sus conocimientos, su vida cívica o profesional, ¿no? Que no basta con conseguir un buen publicista que les haga sus pósters, sus fotos, sus eslogan, sino que deben estar conscientes de que la propuesta es lo fundamental. Y que para ello lo primero que tienen que hacer es revisar los presupuestos. No puede uno postularse a un municipio o una gobernación y saber cuál es el presupuesto que se va a difundir, se va a disfrutar, y cuáles son las proporciones de las que se pueden manejar y cuáles ya están comprometidas, porque son gastos que son permanentes y que tienen partidas específicas. Entonces, a veces hay muy poco que desarrollar. Y ver en qué se puede innovar. O sea, qué ideas realmente transformadoras existen, y para eso lo que se requiere es convocar a técnicos, ¿no? Y yo les diría de que antes de hacer asambleas con arengas públicas,
primero hagan reuniones de gabinete con sus propios técnicos, verifiquen cuál es la propuesta que se debe hacer, de manera que cuando vayan a visitar las circunscripciones tengan ideas claras, pero tampoco quieran imponer lo que estudiaron en el gabinete, sino que recojan la opinión de esa población, la contraste con el trabajo de gabinete y de esa conjunción, demanda ciudadana, propuesta ciudadana, necesidades expuestas en las bases, el equipo técnico pueda reformular sus propuestas y engarzar lo que es un planteamiento. Como decía Fernando Belaúnde, uno no va a los pueblos a reclamar votos, sino a reclamar ideas, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ir a recoger las ideas, pero para entender esas ideas que se les ponen, uno debe tener una formación previa, ¿no? Si uno no ha estudiado, o no conoce, o no tiene un equipo técnico, es muy difícil que cuando escuche las demandas de una comunidad pueda recoger lo valioso, pueda articular la propuesta si no hay un planteamiento. Entonces, armen sus equipos técnicos, organicen conferencias. Hoy es muy sencillo hacerlo a través de las redes sociales, a través de las reuniones virtuales, ¿no es cierto?, conectando incluso a gente que están en provincias apartadas y poder hacer ese intercambio de opiniones y generar pues la propuesta. Que sea pues Acción Popular en estas elecciones del próximo año el partido de la propuesta técnica, el partido de la propuesta responsable, el partido que garantice una verdadera transformación del país con justicia social y con identidad nacional. Bueno, llegamos al final. Para toda la televidencia de Noticias Skynet, un anfitrión, Carlos Cabaza, en una entrevista en exclusiva al doctor Luis Enrique Gálvez de la Puente, miembro y líder de Acción Popular.